Los tachaban de exagerados, de cursis, de demasiado sentimentales. Se puede continuar. Y es que detrás de las baladas que hacían suspirar, se pasó al silencio feo de los camerinos, de los aplausos que retumbaban en cada escenario, a las miradas frías, cargadas de traición, engaño y una guerra interna que, dicen muchos, jamás terminó de apagarse. Esta no es solo una historia de música, es una historia de heridas que se fueron heredando con el tiempo, de esas que no cicatrizan, de esas que se guardan, pero nunca se olvidan. No brillaba. Todo comenzó con una verdadera sacudida en el mundo de la música romántica. Fue un antes y un después que comenzó allá por 1968, cuando alguien tuvo la osadía de mezclar el bolero, ese que te rompe el alma, con la fuerza del rock. Y ahí, justo ahí, nace una agrupación que cambiaría el juego. Una banda que comenzó casi como broma, pero terminó convertida en leyenda. Y como dicen los que cuentan historias, corría marzo de 1968 en San Carlos. Y seguro tú dirás, ¿y eso dónde queda? Pues nada menos que en una provincia al sur de Santiago de Chile. Un lugar tranquilo, demasiado tranquilo para lo que estaba a punto de desatarse. La banda fue formada por 3 jóvenes, Mario Gutiérrez en la guitarra, Cristian Blaser en la batería y Sergio Rojas en el bajo. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que no buscaban fama, ni dinero, ni giras internacionales. No. Su objetivo era mucho más terrenal. Querían conseguir novias. Así, tal cual, porque en aquellos años el que tocaba romántico tenía el corazón ocupado, pero nunca le faltaban pretendientes. Pero como dicen por ahí, el destino no avisa, nomás te alcanza. Y sin planearlo, sin buscarlo, se les presentó la oportunidad de participar en un concurso radial. Fue entonces cuando reclutaron a un joven cantante, Germain de la Fuente. Y aquí, amigos, aquí fue donde todo cambió. Porque este muchacho no solo cantaba, transformaba. Su voz le dio un giro total al grupo. Dejaron atrás el rock puro y se metieron de lleno en el bolero, en el drama, en el sentimiento que te aprieta el pecho. Tanto quiero. Y como si fuera una señal del destino, ganaron el concurso con la canción Porque te quiero, aplastando sin piedad a la banda rival, Los Cangrejos. Porque sí, siempre hay un rival. Si no, pues, ¿cómo es que se convierte uno en el mejor? Díganme ustedes. Bueno, pero no nos distraigamos. El premio fue grabar un sencillo en formato de 45 revoluciones por minuto. Algo que, en ese tiempo, podía significar la diferencia entre el anonimato y la eternidad. Hasta ahí todo parecía un cuento perfecto. Pero ya sabes cómo son estas historias. Siempre hay algo que no cuadra. Porque entonces surgió la pregunta, ¿y el nombre del grupo? Que si Mario vio un árbol que se quemaba, que si lo otro. Dicen que fue Sergio Rojas quien lo propuso, inspirado en bandas como Los Diablos Azules y en la película Angelitos Negros. Un nombre que, sin saberlo, terminaría siendo símbolo de gloria, pero también de conflicto. Entonces, y sobre todo porque era un nombre en español, era un nombre latino. Esa fue la verdadera razón de que sea un nombre en español, del cual al comienzo te digo así como que nos daba vergüenza. Hubo problemas de dinero como en todo, pero el éxito llegó rápido, demasiado rápido. En 1969 firmaron con Odeón, hoy EMI Music, y lanzaron su primer álbum. Pero mientras el público los abrazaba, por dentro comenzaban a crujir las primeras grietas. Si llegó el tema que le salvó el asuntito, Sergio Rojas decidió dejar la banda para dedicarse a la enseñanza. Y en medio de esa salida, Mario Gutiérrez hizo algo que hoy sería impensable. Registró el nombre del grupo a su propio nombre. Sí, así como lo oyes. Y lo más delicado, con el permiso de Rojas, sin imaginar las consecuencias. Ahí, justo ahí, comenzaron las primeras bronquitas. De esas que parecen pequeñas, pero que con el tiempo se convierten en tormentas imposibles de controlar. Y cuando todo parecía tambalearse, llegó el golpe maestro. Y volveré. Y de atrás, y si me dices que tu amor me esperará. Esa canción no solo fue un éxito, fue una bomba emocional que les abrió las puertas de toda Latinoamérica.
Pero aquí viene otro giro inesperado, porque la canción no era original. Era una adaptación del tema francés Emporte-moi de Alain Barrière, transformada por Germain para hablar de algo mucho más íntimo, el deseo de volver a casa. Después vino Murió la flor, una canción que nacía de lo más profundo, inspirada en las melodías que tocaba la madre de Germain. Y con eso ya no había vuelta atrás. La fama los devoró, giras por Ecuador, Argentina, México, multitudes, gritos, discos, éxito tras éxito, pero también egos, ya sabes, ese espíritu de yo también las puedes todas, y más merezco, y cosas así. Para ese punto, Germain ya no era solo la voz, era la cara, el alma, el centro de todo. Y cuando alguien brilla demasiado, inevitablemente comienza a incomodar, y como dicen también, a hacerle run run en el oído. Y entonces, amigos, explotó todo. Las tensiones crecieron, los roces se volvieron constantes y lo que antes era complicidad se transformó en distancia. Ya no estaban contentos, ya no era lo mismo. Las ambiciones personales comenzaron a pesar más que la música, y justo en la cima, cuando parecía que nada podía salir mal, Germain de la Fuente decidió irse. Sí, abandonó la banda en pleno éxito. Se fue a México buscando su propio camino, su propia historia, su propio nombre. Germain y sus Ángeles Negros. Una decisión que, dicen muchos, no cayó nada bien. Pues es que imagínense tanta chamba y que alguien llegue y se llame así parecido a lo que ya te ha dado éxito, nombre, pues como que no hay derecho. Díganme sí o no, amigos. Y es aquí cuando prácticamente hay dos Ángeles Negros, pero no nos adelantemos. Mientras tanto, en su propio país, Chile, la crítica comenzaba a atacarlos, etiquetando su música como cebollera, burlándose de ese sentimiento que justamente los había llevado a la cima. Así, entre aplausos, críticas, traiciones silenciosas y decisiones que marcarían para siempre su destino, la historia de esta banda comenzaba a escribir sus capítulos más oscuros. Y lo peor apenas estaba comenzando. Pero lo que vino después no fue una simple continuación, fue una verdadera batalla disfrazada de música. Mario Gutiérrez y Nano Concha decidieron no soltar el barco, aunque ya estaba haciendo agua por todos lados. Le apostaron a seguir con el proyecto original, como si nada hubiera pasado, como si la salida de su voz principal no hubiera sido un golpe directo al corazón del grupo. Y claro, comenzaron a meter nuevos músicos, nuevos rostros, y sobre todo, una rotativa de vocalistas que entraban y salían como si la puerta nunca se cerrara. Entre esos nombres que intentaron llenar ese vacío, destacaron figuras como el mexicano Ismael Montes y Miki Alarcón, Enrique Castillo, voces que, aunque tenían talento, cargaban con el peso de una sombra demasiado grande. Porque no se trataba solo de cantar, se trataba de reemplazar lo irreemplazable. Pero aquí es donde la historia se empieza a poner todavía más turbia. Porque mientras unos intentaban reconstruir lo que quedaba del grupo, otros comenzaron a hacer lo suyo por separado, y lo que al principio parecía una simple separación, terminó convirtiéndose en una especie de epidemia musical. Durante los años 80 y 90, varios exintegrantes comenzaron a abandonar el barco, pero no se fueron con las manos vacías. No, señor. Se llevaron el estilo, el concepto y algunos hasta el nombre disfrazado. Así nacieron agrupaciones como El Sonido de Los Ángeles o Los Ángeles de Chile. Proyectos que, para muchos, eran prácticamente lo mismo, pero con diferente etiqueta. Y ahí fue donde el asunto se salió completamente de control. Y múltiple, o sea, entraba y salía de Estados Unidos, ¿me entiendes? Como que nada. Y pues así comencé y así fue el comienzo con Los Ángeles Negros. Pero tus papás... Porque Mario Gutiérrez no se quedó cruzado de brazos. Al ver cómo el legado del grupo se multiplicaba sin control, decidió llevar la pelea a otro nivel. Demandas iban, demandas venían, acusaciones fuertes, palabras que pesaban y una etiqueta que soltó sin titubear. Músicos piratas. Sí, así los llamó, como si fueran copias baratas, como si estuvieran robando algo que, según él, tenía dueño.
Y mientras todo eso explotaba detrás del telón, el grupo original entraba en una etapa incómoda, de esas donde uno se queda rascándose la cabeza preguntándose, ¿y ahora qué sigue? Porque perder la voz principal no era cualquier cosa, era perder la esencia. Pero amigos, aún así, Mario Gutiérrez no se rindió. Decidió seguir adelante, contra todo y contra todos. Fue incorporando nuevos vocalistas con el paso de los años, intentando mantener viva la llama, aunque ya no ardiera igual. Y en medio de todo ese caos, tomó una decisión clave: establecerse en México en 1982. Una jugada que cambiaría el rumbo de la historia, porque si en su país ya los cuestionaban, en México encontrarían un público dispuesto a adoptarlos, a aplaudirlos y a mantenerlos vigentes. Pero aguas, amigos, porque aunque desde afuera parecía que todo seguía su curso, por dentro, la guerra, esa guerra silenciosa que empezó años atrás, seguía más viva que nunca. Porque sí, hubo tragedias, historias que no se cantan, se sufren. Y una de las más dolorosas, sin duda, es la de Enrique Castillo, un hombre que, con su voz, logró devolverle el alma a miles de corazones rotos, justo cuando muchos ya se habían quedado en silencio tras la salida de Gremain. Porque seamos claros, cuando Gremain se fue, más de uno sintió que el grupo ya no sería lo mismo, que todo se había venido abajo, que ya se había apachurrado el asunto. Pero entonces apareció Enrique, y vaya que apareció con fuerza. Enrique Castillo no solo cantaba, desgarraba. Sus interpretaciones estaban llenas de ese sentimiento que no se finge, de esas lágrimas que no necesitan explicación. En esos años no había quien no se hubiera tirado a moco tendido, chille y chille, como una de sus canciones de fondo. Durante los años 80, Enrique se convirtió en pieza clave de esa segunda etapa de Los Ángeles Negros. El grupo seguía recorriendo escenarios, seguía haciendo suspirar, seguía pegándole directo al corazón de la gente. Y ahí estaba él, al frente, haciendo magia con cada letra de amor, de desengaño, de esos que duelen de verdad. Parecía que la vida por fin le estaba sonriendo. Tenía talento, tenía reconocimiento, tenía un lugar bien ganado dentro de una de las agrupaciones más queridas de toda Latinoamérica. Todo apuntaba a que su historia sería de éxito, de esas que se cuentan con orgullo, pero ya sabes cómo es esto. Cuando todo parece acomodarse, la vida mete la mano y lo descompone todo. La tragedia llegó sin avisar. Su esposa, el amor de su vida, falleció. Y ahí todo se rompió. No fue una tristeza cualquiera, fue un golpe brutal, de esos que te dejan sin aire, sin rumbo, sin ganas de seguir. Enrique cayó en una melancolía profunda, de la que, dicen, nunca logró salir por completo. Y como si no fuera suficiente, los problemas de salud comenzaron a aparecer. Su cuerpo empezó a fallar, pero lo más grave era lo que pasaba por dentro, porque cuando el alma se quiebra, todo lo demás se viene abajo. Y entonces pasó lo impensable. Su situación se deterioró tanto que terminó viviendo en la calle. Sí, así como lo escuchas. El mismo hombre que alguna vez fue ovacionado en escenarios llenos de luces, que hizo llorar a multitudes, terminó durmiendo dentro de una combi. Ese fue su refugio, su única defensa contra el frío, contra el abandono, contra el olvido. Una imagen que duele, que incomoda, que nadie quería ver, pero que era real. Fue hasta 2015 cuando su historia salió a la luz, y lo más fuerte fue escucharlo a él mismo, entre lágrimas, con la voz quebrada, contando cómo había llegado hasta ahí, sin dinero, sin familia cerca, sin rumbo, consumido por una tristeza que no le dio tregua. Y ahí fue cuando Mario Gutiérrez, su compañero, su líder, decidió intervenir. Intentó ayudarlo, le brindó apoyo económico, buscó respaldo emocional, incluso convocó a colegas del medio para tenderle la mano. Hubo intentos, hubo intención, pero a veces, cuando alguien ya está muy roto, no basta. Vagando por las calles. Bueno, la verdad que fue sorpresivo totalmente, pero como él, miles y millones de personas hacen lo mismo. La verdad, cada quien va forjando su destino. No sabíamos nada de Enrique. Porque la tristeza, cuando se instala, no se va fácil. Y Enrique ya no tenía fuerzas. Había perdido el ánimo, la esperanza,
esa chispa que alguna vez lo hizo brillar sobre un escenario. Y es imposible no estremecerse, no tirarlas de San Pedro, al pensar que un hombre que dedicó su vida a cantarle al amor terminó rodeado de silencio, de soledad, de abandono. Hasta que finalmente, a finales de 2020, Enrique Castillo falleció, presuntamente a causa de COVID-19. Y así, sin reflectores, sin aplausos, sin despedidas a la altura de su historia, se apagó una voz que alguna vez lo dijo todo y que al final ya no pudo decir nada. De manera ayudó a su excompañero al enterarse de su situación. Pero cuando yo me enteré por los medios, hablé con el embajador y el cónsul, fuimos a verlo, a ver sus necesidades, y lo primero que pensamos, ya que la familia que tenía o tiene acá en México. Mickey Alarcón entró al grupo en 1978 y también grabó 3 discos de larga duración: Pasión y Vida, Tu Enamorado y Será Varón, Será Mujer. Pero ya sabes, también quiso sobresalir. Así Mickey Alarcón se separó de la etapa de Los Ángeles Negros en la que participaba junto al tecladista Jorge González a finales de la década de 1990 para formar su propia agrupación. Y claro, con los consabidas broncas por el nombre, así que tampoco se quedaría atrás y pues le puso El Sonido de Los Ángeles. Así, Alarcón continuó su camino musical independientemente de la facción liderada por Mario Gutiérrez. Y para muchos, pues esto era sin duda una traición más de las machas que se fueron acumulando. Bueno, la salida fue justamente en los comienzos mediados del año 82 y bueno, yo ahí también me dediqué a hacer de solista. Este movimiento formó parte de una serie de reestructuraciones y disputas por el uso del nombre del grupo, en una época marcada por múltiples bandas que utilizaban variaciones del nombre original. Gastón Galdames también fue un vocalista de los destacados. Tras una larga residencia en Argentina, fue invitado por el productor Nicolás Oliva a integrarse a Los Ángeles Negros, donde permaneció 17 años. Posteriormente colaboró con la versión mexicana del grupo liderada por Mario Gutiérrez, acumulando un total de 27 años de trayectoria bajo la emblemática marca. Oír tu voz. Si creías que las heridas ya estaban contadas, todavía faltaba otro capítulo que mezcla nostalgia, resistencia y un cierre que, la neta, nadie quería ver. Porque sí, hubo más voces que intentaron mantener viva la esencia. En 2007, uno de esos nombres se sumó a la etapa moderna de Los Ángeles Negros, tomando el micrófono con la responsabilidad de cargar con un legado que no cualquiera aguanta. Se convirtió en una de las voces principales del grupo, interpretando esos éxitos románticos que ya eran himnos, de esos que no puedes cantar sin que se te quiebre algo por dentro. Y aunque después siguió su camino como solista, ya sabes cómo es esto. La etiqueta nunca se borra. También. Y total, que nos fue muy lindo, se llenó el foro y otra vez tuvimos ahí otro roce. La misma pregunta que hacíamos y yo cada vez estaba ya más... Siempre fue, y sigue siendo, el ex vocalista de Los Ángeles Negros. Porque hay nombres que marcan, pero hay otros que te persiguen toda la vida. Y aún con todo el desgaste, los pleitos, las ausencias y las tragedias, la banda demostró que seguía de pie. En 2014, contra todo pronóstico, grabaron un disco en vivo en el Lunario de la Ciudad de México. Y no fue cualquier cosa. Ese material alcanzó doble platino. Sí, en pleno siglo XXI. Cuando muchos pensaban que ya eran solo recuerdo, ellos demostraron que su música seguía viva, latiendo, pegando. Pero lo que vino en 2018... eso sí fue otro nivel, porque en junio de ese año celebraron nada menos que 50 años de historia en el Teatro Metropolitan. Medio siglo, que se dice fácil, pero que estaba lleno de todo: gloria, pleitos, separaciones, regresos y heridas abiertas. Y ahí, en ese escenario, pasó algo que muchos pensaban imposible. Germán de la Fuente, el mismo que se había ido en medio del escándalo, el mismo que marcó la época dorada, volvió. Sí, hubo reunión. Un momento cargado de emoción, de nostalgia, de miradas que decían más que 1000 palabras. Porque no era solo música,
era historia, era pasado, era todo lo que se había roto, intentando, aunque fuera por unos minutos, volver a unirse. Pero como en toda buena historia, el final siempre llega. Y este fue de los que pesan. El 21 de enero de 2021, Mario Gutiérrez, el fundador, el que sostuvo el nombre contra viento y marea, falleció a los 71 años a causa de complicaciones por COVID-19. Pésame a todos los integrantes de Los Ángeles Negros por el sensible fallecimiento de su fundador, Mario Gutiérrez. De acuerdo con los primeros reportes, el músico... Con él se cerró un ciclo. Más de 5 décadas de lucha, de música, de éxitos, pero también de conflictos, de decisiones que marcaron el rumbo de todos. Su partida no solo dejó un vacío, dejó un silencio difícil de llenar, porque con su muerte, Sergio Rojas quedó como el único sobreviviente de la alineación original de 1968. Sí, el único. Imagínense eso, ser el último testigo de una historia que lo tuvo todo, el último que puede decir, yo estuve ahí desde el principio. Y aún así, la historia no se detuvo, porque aunque muchos pensaban que todo terminaría ahí, el legado siguió caminando. Entre 2024 y 2025, Los Ángeles Negros se lanzaron a una gira masiva por su 55 aniversario. Una prueba más de que, a pesar de las pérdidas, las divisiones y los años, la música no se apaga tan fácil. Hoy, bajo la dirección de músicos como Eddie Martínez, Antonio Saavedra, Horacio Medina y Alejandro Muñoz, la banda sigue en pie. Siguen subiendo al escenario, siguen interpretando esos clásicos que hicieron llorar a generaciones y siguen rindiendo homenaje a los que ya no están. Porque detrás de las canciones, de los aplausos y de esas letras que hicieron llorar a medio continente, quedó algo mucho más incómodo, más turbio, más difícil de digerir. Una guerra. Sí, una guerra que nunca se firmó, pero que tampoco terminó. Y si al final todo comenzó con aquella salida que lo cambió todo, la de Germán de la Fuente, porque lo que parecía una simple decisión personal terminó desatando una división que se fue extendiendo como mancha de aceite. De pronto, ya no había un solo grupo, había varios escenarios, varios nombres, varias versiones, todos usando la misma bandera, Los Ángeles Negros. Y ahí fue donde empezó el verdadero conflicto. ¿Quién era el original? ¿Quién tenía el derecho? ¿Quién decía la verdad? Preguntas que no solo dividieron a los integrantes, dividieron a los fans, al público, a toda una historia que ya no sabía a quién pertenecer. Y mientras por dentro se peleaban el nombre, por fuera también recibían golpes. Porque aunque hoy sean considerados leyenda, en sus inicios no todo fue aplauso. No, señor. Hubo quienes se burlaron, quienes minimizaron su música, quienes la señalaron como cebollera. Sí, como si cantar al amor, al dolor, a la pérdida, fuera motivo de burla. Los tachaban de exagerados, de cursis, de demasiado sentimentales. Pero lo que esos críticos nunca entendieron es que mientras ellos juzgaban, la gente lloraba, se identificaba, se enamoraba, se rompía con esas canciones. Y eso no lo puedes fabricar. Pero si algo terminó de sacudir esta historia, fue el paso del tiempo. Porque uno a uno, los nombres que construyeron este legado comenzaron a apagarse. Y como ya les mencioné, el golpe más fuerte llegó en 2021. Cuando Mario Gutiérrez, el fundador, el que defendió el nombre hasta el final, falleció por complicaciones de COVID-19. Y con él, no solo se fue un músico, se fue una era. Y entonces, muchos se preguntaron nuevamente, y esta vez más fuerte que nunca, ¿debe continuar el grupo? ¿Tiene sentido seguir sin los que lo construyeron? Y saben, amigos, cómo es esto. Chismes por aquí, dimes y diretes por allá, debates, opiniones, posturas encontradas. Porque la mera verdad, amigos, cuando una leyenda pierde a sus pilares, lo que queda, pues como que ya no es lo mismo. Y esperen, porque como si todo eso no fuera suficiente, también quedó una herida que nunca terminó de cerrar. Porque, aunque parezca increíble, en su propio país, en Chile, hubo quienes sintieron que no se les dio el lugar que merecían. Integrantes originales expresaron su dolor, su inconformidad,
al no haber sido invitados al Festival de Viña del Mar en los años donde su éxito estaba en la cima. Sí, así como lo escuchan, mientras conquistaban otros países, mientras llenaban escenarios, en casa, el reconocimiento simplemente no llegó como debía. Y eso, amigos, la verdad es que sí pesa. Y pesa más que cualquier crítica, más que cualquier pelea, porque el olvido, cuando viene de tu propia tierra, duele distinto. Así que la próxima vez que escuches una de sus canciones, no solo pienses en el amor, en la nostalgia o en el recuerdo. Piensa en todo lo que hay detrás. Pleitos, pérdidas, traiciones, escándalos y pleitos tras bambalinas. Y una historia que, aunque suene bonita, está llena de grietas. Estos, amigos, es Tutoriales Gerberín. No olvides regalarme un like y sobre todo suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Hasta la próxima!